Que el Señor los bendiga. Amén. Gloria a Dios. El domingo pasado estaba la iglesia hasta acá. Hoy ya somos la mitad. Oh Señor. Pero gracias por todos los que están en la casa de Dios, hermano. Gracias por el esfuerzo. Es lindo quedarse un domingo en la casa, mirando las Olimpiadas. Pero es según qué es prioridad para nosotros. Para nosotros la prioridad es estar en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Estoy contento por los adolescentes también que están ahí firmes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se merecen un aplauso ellos, ¿no? Siempre vamos a aplaudir cada vez que vengan así. Aparte ahora y desde el autografía son actores y cantantes. Son famosos. Bueno, muy bien, hermano. Vamos al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Amén. Dice así la palabra del Señor. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenar. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar, y así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices de hierro y de bronce para componer la casa de Jehová.
Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Jehová a su antigua condición, y la consolidaron. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias por esta tu palabra, que pueda quedar claro el mensaje en los corazones de grandes y chicos, Señor, y que podamos realmente sentir que a través de tu palabra tú nos estás hablando y desafiando y llamando a cambios profundos en nuestras vidas, desde mi persona hasta el más nuevo en la iglesia. Todo te lo pedimos. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, de mis palabras, de todo lo que piense, lo que hable, lo que los hermanos también piensen, lo que pasa a su corazón. No dejes que el demonio que interrumpa, Señor, la mente de los hermanos, sino que la palabra caiga en tierra buena, como la semilla buena de la parábola del sembrador. Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy quiero hablarles de la diligencia y la negligencia en cuanto a la obra del Señor, y por qué no también en cuanto a nuestra vida personal. El diccionario español define la diligencia como el cuidado, actitud en ejecutar algo, y eso se mide en términos de el esfuerzo que ponemos, el tiempo que le damos, la calidad con que lo hacemos, la dedicación que le damos a eso que hacemos. Una persona de diligencia es todo eso, una persona cuidadosa, una persona con actitud en ejecutar algo, y eso, ¿verdad?, es diligencia, la dedicación que pone cuando hace cualquier cosa en la casa del Señor y en su vida personal. En el hebreo y en el griego tiene que ver con apresurarse, con el fervor que le pongamos, el anhelo, la prontitud, la solicitud que uno ponga para hacer algo. Eso es la parte buena, la diligencia. Dios quiere que nosotros seamos diligentes en todo lo que hagamos. Amén. Por el contrario, la palabra negligencia describe a alguien descuidado, alguien que le falta, ¿verdad?, aplicación, que es débil, quieto, que se desmaya con dificultad, que es tardo, fastidioso, molesto, indolente. Todo eso es una persona negligente, y podemos ser personas diligentes como ser personas negligentes en lo que hacemos. Una persona que trabaja de una manera, ¿verdad?, que pone toda la garra, todas las ganas, todo su cuidado en una máquina, póngale, es una persona diligente. Una persona que trabaja a desgano, que hace las cosas así nomás, una persona negligente. Y en las obras del Señor también funciona así. Ahora, en este relato de Segunda de Crónicas, capítulo 24, del 1 al 13, que tiene, ya les digo, un capítulo paralelo, que es Segunda de Reyes 12, del 1 al 15, usted lo lee, es prácticamente igual, con algunas palabras que se diferencian, pero es prácticamente lo mismo. Y ahí vamos a ver los dos ejemplos de lo que es la negligencia y lo que es la diligencia en cuanto a la obra del Señor. Comienza Segunda de Crónicas 24, versículo 1, dice: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseo. Acá lo que vemos era que Joás
tenía 7 años cuando comenzó a reinar. No es que él comenzó a reinar con 7 años. Fue declarado rey, fue ungido rey, pero siempre tenía un sacerdote o gente a su alrededor, ¿verdad?, que lo mentoreaba, ¿tá?, porque le correspondía el reino, y esa persona, ¿verdad?, tenía de 7 años, no tiene las facultades para poder reinar una nación, y más como estaba Israel en ese momento. Pero cuando tenía 7 años comenzó a reinar, y nos dice la palabra de Dios que reinó 40 años en Jerusalén, la parte, digamos, sur de Israel. Ahora, dice el versículo 2: e hizo Joás, el rey Joás, lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. O sea, que mientras Joiada el sacerdote lo mentoreaba, lo aconsejaba, estaba con él a su lado, él se movió de una manera recta. No nos olvidemos que tanto en el reino del sur como en el reino del norte, porque Israel estaba completamente dividido. Por allá, ¿verdad?, había 10 tribus, y por abajo en el sur había 2 tribus. Pero en cada tribu, si ustedes leen el libro de Reyes, había, y el rey tanto hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y el rey fulano hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, y el rey fulano hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En el reino del norte no hay quien hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. En el reino del sur sí hubo algunos que hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová. Estamos hablando del reino del sur, que tenía menos tribus, tenía 2 tribus nada más, no tenía 10, pero hacían las cosas mejor, y era donde estaba el templo de Jerusalén. Ahora, dice la palabra de Dios que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, con un mentor a su lado. Y qué importante es tener a alguien que nos mentoree, alguien que esté a nuestro lado, alguien espiritual como Joiada, que nos diga qué hacer, la importancia de las influencias. Ahora, la palabra del Señor, pasa el tiempo, ¿verdad? Y el versículo 4 dice: después de esto, ¿cuántos años pasaron? No lo sé, pero ya entendemos que Joás ya no era un niño de 7 años, sino ya era un muchachón, o un muchacho grande. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Pasó el tiempo, Joás creció y decidió restaurar la casa de Jehová. Ahora, ¿por qué decidió restaurar la casa de Jehová? Bueno, para que ustedes entiendan, había una reina que se llamaba Atalía. El versículo 7 lo dice bien. Dice: porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Jehová, y además habían gastado en ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. La reina Atalía fue una reina que el hijo de ella era rey, pero lo mataron. Entonces ella usurpó el trono y se quedó, y toda la descendencia real, todo aquel que le correspondía por linaje ser el rey, él mandó matar a todos. Pero la señora, la mujer del sumo sacerdote Joiada, lo escondió a él en el templo, en una de las recámaras del templo lo escondió, para que Atalía no lo pudiera matar. Y estuvo escondido 6 años, porque Atalía, ¿verdad?, era demasiado malvada. Llegó al punto de ya no adorar a Dios, sino comenzar a adorar
a ídolos como a Baal, ídolos paganos, llenar la casa de ídolos paganos. Y no solo eso, los utensilios, las cosas consagradas que había en la casa del Señor, las cosas de plata, de oro, de bronce, las vendía para comprar y comprar ídolos y cosas así. Por eso era una mujer muy malvada. Y por la sangre que corrió en manos de ellas. Y había gran parte del pueblo que la odiaba. Pero no todos sabían esto, que Dios había reservado a un niño para que en el momento indicado saliera a luz y fuera consagrado el rey prometido, el rey que Israel necesitaba. Entonces, la casa de Jehová estaba totalmente descuidada, en ruinas, con ídolos adentro. Ya era un desastre, paredes agrietadas, sin las cosas de oro, de plata, con los materiales con los que Salomón la construyó, todo roto, todo descuidado. Mire, si entraba un poco a esa casa de Jehová, que el rey Joás lo escondieron por 6 años y ni siquiera lo encontraron. O sea que nadie se preocupaba por la casa del Señor. Y al Señor eso le traía dolor. Entonces Joás, ya siendo un hombrecito, dice el versículo 5 que reunió a los sacerdotes y los levitas, o sea, los líderes espirituales, y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Vosotros, mire lo que le dice, vosotros poned diligencia en el asunto. Él reúne el liderazgo y le dice que salieran por Israel, más que nada por Judea, por la zona sur, que era a los que verdaderamente les importaba el templo. A los de la zona norte, ellos tenían otro lugar de adoración. Y que recogieran ofrendas con la motivación de restaurar la casa de Jehová, que estaba en ruina y que era muy importante para Israel. Pero es triste cómo termina el versículo 5, porque cuando él les dice: y vosotros, los mira así, vosotros poned diligencia en el asunto. O sea, pongan prontitud, dedicación, pongan esfuerzo, dedíquenle tiempo a lo que le estoy pidiendo. Eso es la orden que le dio Joás a Joiada como sacerdote y a los levitas que estaban al mando de Joiada. Mas es triste cómo termina el versículo 5, que dice: pero los levitas no pusieron diligencia. En otras palabras, no hicieron caso. Lo que dijo Joás, tal vez porque era joven, ellos les importó muy poco hacerle caso. A mí no me importa, escucharon, le entró por acá y le salió por acá. Nada más importaba. Ahora, hermanos, en el pasaje paralelo habla de que realmente ellos pasaron como 16 años sin hacer nada, allá en Segunda de Reyes. No es que pasaron
2 o 3 meses o un año. 16 años, porque en el año 23 del rey Joás dice que lo vuelve a llamar para pedirle cuentas por lo que estaba haciendo. En el año 23, saque la cuenta. Ya tenía 16 años el rey Joás y le pide cuentas y le reprocha. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote, versículo 6, Joiada, y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda de Moisés, siervo de Jehová, que el siervo de Jehová impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Hermanos, aquí vemos que hay un reto. Por más que Joiada era el sumo sacerdote, era el sacerdote, por más que era como un padre para él, como un tutor, en esta área él no había puesto diligencia en este asunto. Y él, como un rey, como menor, por más que tenía que estar retando a alguien que lo amaba y que estaban las emociones involucradas ahí, como Joiada, para mejor la señora de Joiada fue la que había cuidado mientras Joás estaba escondido en el templo. Fue la señora de Joiada la que lo había cuidado en el templo, escondido. Sin embargo, él, más allá de eso, olvida los lazos emocionales que tenían para decirle la verdad. Muchas veces a nosotros, los lazos emocionales que tenemos o el amor que tenemos hacia las personas nos impiden decirle la verdad cuando tendría que ser al revés. Cuando tenemos lazos emocionales, cuando la persona la conocemos, tenemos que atrevernos a decirle: mirá, esto estás haciendo mal, no lo podés hacer. Así lo hizo Joás, siendo más joven, muy agradecido por lo que había hecho la esposa de Joiada y lo que había hecho el mismo Joiada. No importa, lo llamó y le dijo: ¿por qué no pusiste diligencia en lo que yo te dije? ¿Por qué no pregonaste y no mandaste a todos los levitas que están a tu cargo a recoger ofrendas para restaurar la casa de Jehová, que está en ruinas, está deshecha? Ante esta situación, ¿verdad? No hubo respuesta. Como aplicación, hermano, a veces las iglesias o la iglesia local estamos espiritualmente descuidadas. La iglesia no es el pastor, la iglesia no es Juan Diego, la iglesia no es la alabanza, la iglesia es el conjunto de todos los creyentes. Esto es una iglesia local. Cada uno de nosotros somos culpables o inocentes del estado espiritual de nuestra iglesia. Si la iglesia está descuidada en algún área, si la iglesia está marchando viento en popa, como quien dice, en otras áreas, todo depende del trabajo que cada uno de nosotros le ponga, las ganas que cada uno le ponga a la obra del Señor. A veces, hermano, está descuidada el área de la oración, con lo importante que es la oración. A veces puede ser que en una iglesia se descuide la palabra de Dios. O sea, no se le da importancia a la palabra de Dios. O sea, los miércoles, por ejemplo, cuando se enseña la palabra de Dios, no importa la palabra de Dios. Está la Libertadores, por decir algo. A veces la comunión entre hermanos se descuida. Y lamentablemente le damos cabida al diablo para que haga de las suyas.
Entonces, el rey Joás reunió a los sacerdotes y levitas, le dijo: salid por toda la ciudad de Judá y recoger dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto, pero los levitas no pusieron diligencia. Y a veces nosotros no ponemos diligencia en lo que nos corresponde a nosotros en el trabajo de la casa de Dios. O en nuestra vida personal no ponemos diligencia. No ponemos diligencia en el cuidado, en el aseo espiritual que debemos tener como hijos de Dios. También descuidamos la palabra, la oración, descuidamos nuestra comunión con Dios, la comunión con los hermanos. A veces no nos interesa mucho. Y todo eso, hermanos, trae consecuencias. Va creando en nosotros ese síndrome. Es una señal que hay negligencia en nuestra vida. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joás y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Y bueno, leí ya el versículo 7 por lo de la impía Atalía, que había hecho todos esos estragos en la casa de Dios. Versículo 8 dice: mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la casa, a la puerta de la casa de Jehová. O sea, el rey Joás tuvo una idea junto con Joiada y le dijo: bueno, vamos a poner a la puerta del templo de la casa de Jehová un arca, un cajón, ¿verdad?, donde la gente venga y traiga sus ofrendas ahí. Entonces tenemos dinero para poder restaurar la casa del Señor. Ahí hicieron pregonar, dice el versículo 9, en Judá y en Jerusalén, que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes, versículo 10, y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Aquí vemos, hermanos, que tuvo éxito esa propuesta del rey Joás de decir: bueno, ustedes fueron negligentes con la obra del Señor, vamos a hacer esto, vamos a poner un ofrendario aquí, una caja, y la gente, y vamos a pregonar por todo Judea, por todo Jerusalén, que vamos a restaurar la casa del Señor. Y vamos a ver cómo la gente responde. Bueno, fue un éxito. Dice el versículo 10: y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y la echaron en el arca hasta llenarla. Venía la gente y llenaba, o sea que había respaldo. La negligencia que habían tenido anteriormente, tanto el sacerdote como los levitas, hermano, se podría haber solucionado mucho antes el problema. Sin embargo, tuvieron que pasar 16 años para que se dieran cuenta que se podía hacer mucho más simple la cosa, poner un arca y que la gente pudiera ofrendar ahí para la casa del Señor. Y como amaban el templo los judíos, tenían que, no había duda que iban a responder. Versículo 11: y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar, y así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Versículo 12: y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros, carpinteros, que reparasen la casa de Jehová, y artífices de hierro y bronce para componer la casa de Jehová. Hermanos, aquí vemos un ejemplo contrario al que vimos en primera instancia. Aquí vemos
diligencia. Si vimos negligencia en el trabajo al principio, desinterés por la casa del Señor, hacer las cosas así nomás porque las tengo que hacer, o no darle la importancia debida, acá vemos todo lo contrario. Vemos alegría, prontitud en la gente, en no solo aportar para la obra de Dios, sino que también en obreros, carpinteros, canteros, gente que trabajaban, artesanos que trabajaban en metales, para componer la casa del Señor. La casa de Jehová tenía que volver a estar hermosa como lo estuvo antes. Nunca Joás vio la casa del Señor hermosa. Nunca la había visto hermosa. Nunca la había visto en su estado original. Siempre la había visto deteriorada. Pero él se preocupó para decir, no, acá hay que hacer algo. Es la casa de Jehová. Es la casa que nuestro padre Salomón levantó. Tenemos que hacer algo por la casa de Jehová. Hermano, cuando miras la casa de Jehová, cuando miras el templo del Señor, cuando miras tu propio templo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿usted puede percibir que hay algo que no anda bien? Seguramente que sí. Seguramente hay muchas cosas que usted ve que hay que reparar. Seguramente usted sabe que hay cosas que me parece que esto me gustaría que funcionara de otra manera. A mí me parece, porque Dios puso en mi corazón que, no sé, hay que echar a Juan Diego la alabanza. O hay que cambiar, no sé, esto o esto otro. Y de esa manera es porque Dios lo está llamando o le está poniendo en el corazón que hay áreas. No es que Dios le llame a usted a reponer o a hacer todo lo que está en la casa de Jehová. Para eso somos un cuerpo, somos una iglesia. Pero si Dios le pone a usted, no diga el pastor no tiene visión, no se da cuenta. Es porque Dios lo está llamando a usted a reparar esa área. ¿Me explico? No es yo me siento, me cruzo de brazos y me siento y miro las imperfecciones que hay en la casa de Jehová y no pasa más nada. Y solamente me dedico a criticar lo que está mal. Y cuando me reúno para decir, esto debería funcionar así, así, así y así. Y nos olvidamos de que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y que Dios nos llamó y nos dio dones, nos capacitó espiritualmente para hacer cosas también para Él. Y que las debemos hacer. Y que como esté la casa de Jehová, si está arruinada o está bien, ¿está? Porque no estamos hablando ahora de un templo físico porque está impecable el templo. Estamos hablando de la casa espiritual del Señor. Porque podemos tener un templo muy bonito. Como alguien dijo una vez, acusándome de que para mí la obra del Señor era hermosear la casa físicamente. Nada que ver, hermano. La casa del Señor, yo sé que somos nosotros. Me refiero a que si usted se da cuenta, acá falta oración, acá falta estudio bíblico, acá falta un grupo de jóvenes, acá falta, no sé, masillas, acá falta que ayunemos, acá falta algo. Lo que usted se dé cuenta que falta es porque Dios se lo está mostrando, porque tiene que reparar. ¿Me explico? Dios lo está o la está llamando a reparar las áreas que no están funcionando. Como contaban las líderes del otro día del grupo adolescente, no teníamos nadie en esa área. Y cuando se puso a alguien,
Parecía que todo iba a marchar bien, pero así como empezó a marchar, cuando quiso acordar, Carola se quedó sola y no teníamos quien la acompañara, nadie le quería hincar el diente. Y ahí fue que apareció Eliana y Marcelo para nosotros agarramos, temblando, sí, pues ya no es nuestro pastor, pero así. Y así es como comienza, así como se reparan las cosas en la casa de Jehová. Y dice la palabra del Señor, versículo 12, y el rey y Joiada había cambiado de actitud en cuanto a su negligencia y había comenzado a ser diligente. Lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová y tomaban canteros y carpinteros y que reparasen la casa de Jehová y artífices de hierro, de bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Aleluya. Hermanos, Dios tiene un modelo de iglesia. Y no estoy hablando de un templo físico. Dios, y aquellos que venimos a estudiar el libro de los Hechos, nos damos cuenta cómo funcionaba la iglesia primitiva. Cómo esos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo hacían que la iglesia literalmente temblaba cuando descendía el Espíritu Santo. La seriedad que había para moverse en las cosas del Señor. El respeto que se le tenía a los líderes. Cómo todo funcionaba y por más enemigos que tenían, ellos salían adelante y si los metían presos, salían de la cárcel a predicar de nuevo. Y el modelo que nosotros tenemos de iglesia está en el libro de Hechos. No diga, ay, yo me gustaría tener una iglesia como la de Hillsong, donde cantan muy lindo. Sí, y los pastores caen de cabeza también. ¿Ah? El modelo nuestro no es la iglesia de Casiluna. El modelo nuestro debe ser la iglesia de la Biblia. Ese es el templo de Salomón que nosotros debemos reconstruir. Todos ponen la mirada, yo quiero tener una iglesia como la de tanto, con tantos miembros. Yo quiero tener una iglesia como la de fulano de tal, con esta orquesta. Yo quiero tener una alabanza que suene como la de Hillsong. Hermano, quiero decir algo. Eso está muy lejos de la mente de Dios. El Señor dice, yo quiero una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Que lo que está mal lo comience a hacer bien. Amén. Y que comience a tapar las grietas que hay. Porque en esa casa, hermano, estaba llena de grietas. Los portillos, porque acá dice la palabra del Señor que los portillos del templo, ¿verdad?, se tenían que reparar, y los portillos venían a ser grietas, cosas que, por ejemplo, en una casa, una grieta, un agujero, o si fuera un barco, un rajón así donde se entraba el agua. Eso es un portillo. No es un diente que se está por caer.
Y eso hay que restaurar. Y Dios, hermano, es lo que nos está llamando a restaurar ese tipo de cosas. Pero también a nivel personal. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? Cuando miramos los hombres y mujeres de la Biblia, los que eran largados a los circos romanos a dar la vida por el Señor. Yo hace muchos años, porque ya León de Paysandú murió, pero un día fui a ver el zoológico y fui a ver el león. Y me imaginé cuando estaba viviendo el león, y bueno, mansito, adentro de la jaula por lo menos. Y me imaginaba, si yo tuviera que ser encerrado en esa jaula con el león, por Cristo lo haría. Y uno ve un león alto así. Yo saldría y me dejaría que me sentaran en una silla de hierro candente, como hacían con los cristianos que no querían negar a Cristo. Y esto es una opinión muy personal, todo esto de la pandemia, que decimos que es una señal de que Cristo viene y que está todo bien, pero también es un mensaje para la iglesia. Yo no sé si nuestros cultos a Dios le agradan tanto, si nuestras iglesias, nuestros formatos de iglesia, que nos copiamos todo, a Dios le agradan tanto. Dios quiere que volvamos a las sendas antiguas, a esa iglesia primitiva que es el modelo. Si viniera el apóstol Pablo y se diera una pasadita por acá, diría: ¡oh, qué lindo! Pero espiritualmente veo que está llena de grietas. Tal vez las grietas están en las relaciones. Corazones heridos con otros corazones y no dicen nada, o no decimos nada. Hay desinterés unos por otros, no hay ese amor, esa comunión que había en la iglesia de antes. Y todo eso son grietas que hay en la iglesia, espiritualmente hablando, que se tienen que reparar. Amén. Entonces, hermano, Dios, yo decía, en esta pandemia Dios nos quiere enseñar algo a nosotros. No es solo al mundo o que quedemos encerrados, sino que tal vez Él pueda vivir sin nuestros cultitos perfectamente, porque no le están gustando del todo. Tal vez, como hablábamos hace algunos domingos atrás, Él no ve verdadera adoración en nosotros. Y no me refiero a cantar. Yo me examino cada vez que estoy ahí y digo: le estoy adorando de corazón. Tal vez Dios nos ve en nosotros esa pasión, esa entrega, de estar dispuesto a cualquier cosa por el Señor. Entonces, hermanos, yo sé que están todos muy calladitos y es que está diciendo el pastor se enloqueció. Lo que estoy diciendo es lo que siento de alma. Hay una brecha en la casa del Señor. Y tal vez hermanos me comentan de algunas brechas, pero yo las veo pequeñas al lado de las que yo veo. Y me incluyo. Tal vez los pastores no somos los pastores que Dios quiere. No lo somos. Hay muchos pastores pensando en otras cosas, en el éxito personal, en tener
una buena casa, un buen auto, o ver cómo pueden engañar a la esposa. Y nos olvidamos de la santidad y del ayuno. Y esto para mí, porque me cuesta. Y levantarme de madrugada a orar y llorar por las almas. En el evangelismo, llorar por los perdidos. Como decía Cristina, pues se van al infierno todos. Llorar y buscarlos. Si el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, nosotros debemos andar como soldados valientes buscando a quien salvar. Entonces es un tiempo para el examen. Yo me voy a examinar. Pero los invito, iglesia, a que también, como acá dice que la restituyeron a la casa de Dios a su antigua condición, el Señor también quiere que nosotros restauremos la casa de Dios espiritualmente a su antigua condición. Amén. Y la consolidaron, o sea, la hicieron sólida, densa, compacta. Vamos a orar a Dios y pedirle que nos ayude a no ser negligentes con esta tarea, sino ser diligentes en reparar lo que está roto en la casa del Señor. Amén. Lo espiritualmente roto se tiene que reparar y no hay que esperar más.